Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren exageradamente bien. Para los que me están viendo por primera vez, mi nombre es Daniel. Y sí, gente, tengo ya 6 meses viviendo aquí en la ciudad de Medellín y me di a la tarea de hacerles un video hablando un poco desde mi perspectiva de lo que son las ventajas y desventajas. Ojo, este video lo hago con la mera intención simplemente de informar, compartirles todas las cosas que yo he visto a raíz de mis vivencias, y quiero comenzar diciéndoles que realmente hay muchas cosas positivas. Creo que al menos veremos 3 ventajas y 3 desventajas de vivir aquí en Medellín. Y una de las primeras cosas que quiero mencionarles es la variedad que hay aquí en la ciudad. Realmente Medellín es una ciudad que hay muchísimas cosas por hacer. La diversidad que existe dentro de la misma ciudad es una cosa increíble. Por ejemplo, en este momento me encuentro en el Jardín Botánico de Medellín, que es tal cual, gente, un bosque en medio de la ciudad. Un sitio genial con muchas cosas por conocer, muchas cosas por visitar. Y también hay muchísimas cosas buenas que hacer en Medellín, pero sobre todo realmente el tema de la variedad es algo digno de resaltar. Este lugar, por cierto, además de ser un sitio genial para contemplar la naturaleza, también es un lugar muy agradable para venir a comer un buen plato. Ok, y solamente dando unos pasos ya podemos estar como que nuevamente en la ciudad. Y por ejemplo, justo en el frente tenemos este que es el famoso y reconocido Parque Explora. También otro lugar súper genial que visitar. Y como ese también hay muchísimos otros lugares aquí en Medellín. Medellín, por ejemplo, tiene unos centros comerciales espectaculares que, bueno, en esta oportunidad no los voy a ir a visitar porque me tardaría pues muchísimo más mostrándoles todo, pero sí puedo mostrarles algunas imágenes de mis visitas anteriores. Esta es otra de las actividades que se pueden hacer aquí en Medellín, que por cierto me falta conocer el Planetario de Medellín. Miren esto, y es interesante porque todo esto se encuentra prácticamente en una misma zona muy cercana, todo desde esta estación que es Universidad. ¿Qué tal les parece ese aspecto positivo de Medellín? Ok gente, y ahora una de las desventajas que yo he notado de vivir aquí, esto, ojo, quiero resaltar que no es únicamente de Medellín, pero realmente sí es algo que he visto bastante, porque me parece que Medellín, siendo una ciudad tan próspera, siendo una ciudad con tantas ventajas, me asombra la cantidad de personas que se ven en la calle en estado, bueno, básicamente de vulnerabilidad, pidiendo en las calles, viviendo en las calles. Es muchísima la cantidad de personas que se ven. Aquí le pongo unas imágenes de algunos de los casos que he logrado ver solamente desde el transcurso, básicamente desde donde me encontraba hasta aquí, hasta la parte céntrica, que es donde estoy en este momento, porque es donde hay como que mayor cantidad de este tipo de personas. Ojo, sé que esto es algo que ocurre en todas las ciudades del mundo, pero es algo que creo que considero debe ser incluido en uno de los aspectos negativos de las cosas que he visto de vivir acá en Medellín. Ok, pero no todo es malo, gente. También hay cosas muy positivas, como lo que es el sistema de transporte público que se encuentra acá a mis espaldas, y ya les voy a comentar un poco más acerca de este maravilloso transporte que sin lugar a dudas es una de las grandes cosas con las que cuenta la ciudad de Medellín. Y una de las principales ventajas de vivir aquí en la ciudad de Medellín, sin lugar a dudas, hay que resaltar el tema de la movilidad. El sistema de transporte público de Medellín es uno de los mejores que yo he podido conocer realmente, y no solo por su estructura, que es algo que también está muy bien organizado y distribuido, sino también por la cultura metro que hay aquí, que es algo que les voy a comentar a profundidad en breve. El metro representa una de las mayores ventajas de vivir acá en la ciudad de Medellín, porque el traslado te lo hace muchísimo más fácil y más rápido
e incluso en ocasiones más económico, sin importar la distancia de los tramos que tú tengas que agarrar. Y en segundo lugar, lo que quiero resaltar es el tema de la cultura metro. Realmente es bastante interesante porque a pesar de que el metro puede ir muy lleno, mayormente las personas van en silencio y esto hace como que un ambiente bastante agradable al utilizarlo. Me parece algo genial. Y algo interesante que resaltar con relación a lo que son algunas estaciones de aquí de Medellín es que todo está muy bien señalizado. Básicamente la ciudad está dividido entre lo que es ir hacia Niquía e ir hacia La Estrella, que viene siendo lo que es el lado norte y el lado sur de la ciudad. Todo lo que es el tema del metro realmente resalta por su orden, por su cultura metro que tiene aquí en Medellín, que realmente creo que es una de las cosas más atesoradas por su gente. Una cosa, digamos, no tan buena de Medellín es el tráfico. En algunas ocasiones, más que todo en las horas picos, el tráfico es una cosa realmente difícil. Como diría un argentino, chivo, ¿me estás cargando? Yo entiendo que también esto es algo muy común en muchas ciudades, sobre todo en las ciudades también grandes, pero quiero comentarles que aquí es como que, digamos, no es tanto porque haya tantos vehículos, sino porque hay como una especie de ausencia de vías alternas para mejorar todo lo que es el tema de los embotellamientos. Aunque sé que hay algo que se llama Medellín en el aire o sobre el aire, que es una especie de proyecto que se está realizando para mejorar el tema de, estos trancones, como les dicen acá. Ok, gente, y recuerdan lo que les había dicho al principio en cuanto a la variedad que tiene la ciudad de Medellín. Pues bien, en este momento me encuentro en el Parque Lleras. Este es uno de los lugares más famosos de todo lo que es la vida nocturna aquí en la ciudad de Medellín. Como pueden darse cuenta, es un lugar bastante visitado, no solamente por los turistas, sino también por las personas principalmente que viven acá, porque hay muchísimas cosas, hay muchísima variedad en cuanto a la vida nocturna aquí. Y aquí quiero hablarles también de una de las ventajas, de las cosas positivas realmente de vivir aquí en la ciudad de Medellín, que todas las personas lo pueden decir, y es, señores, la cordialidad de su gente. Aquí en Medellín de verdad que las personas son súper amables en su mayoría, también obviamente son muy organizadas, y por citar algunas cosas puedo decirles que si necesitan alguna especie de dirección, no duden en preguntarle a cualquier persona que ustedes vean por allí, que muy amablemente les va a decir hacia dónde se dirigen, cualquier cosa que ustedes necesiten. Y también se puede ver la educación en lo que es la parte de la organización. Por citar un ejemplo, en el metro es muy respetado pues el momento de que las personas ingresan a la parte del metro, y también en las vías de acceso al metro hay una organización bastante interesante, que son una de las cosas que creo que debe de ser modelo, no solamente para todo el país, sino para el resto pues de todos los países del mundo, la verdad. Ok, bueno, gente, aprovechando que no hay nadie por aquí alrededor para respirar un poco, a ver, quiero comentarles un aspecto que de pronto no es tan positivo de aquí, pues de la ciudad de Medellín a nivel general, y creo que es algo que no se puede pasar por alto. A ver, se trata del pasado que tiene la ciudad. Para nadie es un secreto de todo lo que aquí ocurrió con el tema del narcotráfico, de muchas cosas, esa época negra, digamos, que presenció la ciudad en distintas partes. De hecho, la franela que tengo justo en este momento fue cuando hicimos la visita, que estuve con Gabriel en la Comuna 13, en la cual tuvimos la oportunidad de escuchar un poco lo que fue la historia de primera mano de una de las personas que estuvo directamente en el lugar de los hechos. Y sí, para nadie es un secreto que realmente Medellín tiene como que esa sombra, digamos, de lo que ocurrió, como ya les vengo comentando. Y esto también influye a toda Colombia a nivel general, a los colombianos en su mayoría, pues en algún que otro momento les habrá traído algún momento incómodo, por que de una siempre como que tienden a asociar a la gente de la nacionalidad
con todo este tipo de negocios y todas esas cosas que, bueno, todos nosotros sabemos que es algo que no se puede negar. Pero también a su vez, viviendo aquí directamente, me he podido dar cuenta de que eso realmente quedó totalmente en el pasado. De hecho, es una de las ciudades en las que más se ve el tema del progreso, del avance, que actualmente está muy bonito. O sea, Medellín realmente tiene muchísimas cosas positivas, pero bueno, no podía dejar de mencionar el tema de lo que había ocurrido anteriormente, que en cierta forma es una pequeña desventaja, pero es algo que forma parte ya totalmente del pasado. Wow, bueno gente, de verdad que estas fueron algunas de las cosas que considero que de pronto pueden tener en cuenta si están considerando Medellín como una ciudad para vivir o visitarla. Realmente hay muchísimas más cosas positivas, hay muchísimas más cosas también que de pronto no son tan positivas, unas pequeñas ventajas y desventajas, como ya les había comentado. Me gustaría que me dejaran, bueno, en la parte de aquí de los comentarios, qué consideran, qué dudas tienen con respecto a la ciudad, que con mucho gusto, bueno, voy a estar ayudándoles en lo posible. Y también les pido de favor a la gente de la comunidad que si ven alguna pregunta por allí o tienen algo que aportar, pues lo puedan responder y compartir cualquier tipo de información, que esto lo que hace realmente es enriquecer pues todo más esto que estamos llevando a cabo. Gracias mil a todas las personas que llegaron hasta este punto, gente, estoy súper contento. Hace poquitico llegamos a 76,000, me parece genial. Creo que, bueno, esa meta de los 100,000 suscriptores cada vez está mucho más cerca. Los quiero invitar también a que formen parte del grupo que tenemos en Telegram, donde estamos allí, bueno, somos los que somos, personas geniales allí. Siempre a veces les comparto alguna que otra curiosidad con relación a algún tipo de video. Y nada, gente, muchas gracias por llegar hasta acá. Les voy a estar dejando por aquí estos 2 videos para que vayan a ver lo que he estado haciendo recientemente con el canal. Y como siempre les digo, gente, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós.